Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, aquí estamos en un nuevo vídeo para seguir hablando de todo esto que nos gusta y que no es otra cosa que el mundo de la incubación. Hoy vamos a darte 10 consejos. 10 consejos que nos sirven para responder a muchas de vuestras preguntas relacionadas con cuidado de las aves, también cuidado de huevos antes de incubación, cuidados en definitiva del bienestar de nuestros gallos y gallinas sobre todo. Pero que de esto que vamos a hablar en el día de hoy también se puede aplicar para otras aves. ¿Por qué? Porque evitamos muchos problemas y sobre todo prevenimos algunas de las enfermedades. Por eso, si te interesa, quédate con nosotros en este vídeo porque vamos a darte 10 consejos. Y el primero de ellos hace referencia a los huevos, el tema de los huevos. Los huevos en nuestro gallinero, en nuestras jaulas, pero sobre todo en los gallineros donde las gallinas están sueltas, hay que recogerlos mientras antes mejor. En invierno podemos dejarlo un poquitín más, pero en verano, si lo hacemos varias veces, incluso mejor todavía para que no nos afecte el tema de las altas temperaturas. También, por supuesto, podemos conseguir, entre otras cosas, que si dejamos los huevos demasiado tiempo y por casualidad se rompe uno, nuestras gallinas, nuestros gallos se empiquen a comerse los huevos. Por eso es importante que recojamos los huevos de nuestro gallinero lo antes posible. Y es que dejar los huevos mucho tiempo en el gallinero solo nos puede traer problemas. Entre ellos, pues que cuando hace mucho calor el huevo ya no está bien, si los queremos incubar, esos huevos ya no irán en las mejores condiciones, que se rompan y se los coman, en fin, problemas y más problemas. Para evitar muchas enfermedades, siempre lo decimos y también en incubación, limpieza y desinfección. La mejor forma de prevenir enfermedades en nuestras aves es la limpieza y la desinfección. Muchas veces sé que no tenemos tiempo, lo dejamos para el fin de semana, que es cuando realmente podemos y demás, pero no lo olvides nunca. Si tenemos muchas aves y hay mucho excremento en el gallinero, eso solo nos puede traer problemas. Por eso ya te digo, es importantísimo una buena limpieza y desinfección del lugar donde habitualmente estén nuestras aves. Y como decimos, esto sirve para muchas especies que tenemos en nuestros hogares. En este caso, por ejemplo, mira, codornices. Importantísimo la limpieza desde que son pequeños y hay que continuar y seguir y no bajar nunca la guardia. Somos muchos los criadores que siempre intentamos mejorar nuestra raza, intentamos refrescarla metiendo sangre nueva, pero es muy importante, sobre todo si tenemos gran cantidad de animales, que cada ejemplar nuevo que metamos en nuestra casa lo hayamos sometido antes a una cuarentena. No sabemos lo que puede traer, lo que nos puede meter en nuestra casa y hay ejemplares que aparentemente puede que estén perfectamente, pero puede darse la casualidad que sea introducirlo y que sean portadores de cualquier enfermedad que hagan que la cosa se nos complique en vez de que mejore con la entrada de ese ejemplar. Así que muy importante la cuarentena de todo animal que metamos en nuestros hogares. Y es que muchas veces acudimos a diferentes ferias, a diferentes concursos, a amigos que tienen especies que a lo mejor nosotros también queremos tener y es irresistible en muchas ocasiones en hacernos con algún ejemplar para llevarlos a nuestra casa. En apariencia pueden ser ejemplares sanos, perfectos, ejemplares de exposición, ejemplares de diferentes criadores. Pero no nos dejemos engañar por las apariencias. Cuesta muy poco trabajo mantener una cuarentena, una pausa ahí en el tiempo hasta que podamos introducirlo con nuestros animales. Y lo que nos podemos ahorrar es mucho. Y lo mismo que decimos que hay que tener una cuarentena con los animales nuevos que vayamos a meter en nuestra casa,
En el momento que veamos un animal que sea sospechoso de padecer algo, a la mínima que nos demos cuenta de que hay algún animal que se retira de los demás, que pierde peso sin causa justificada, que se queda un poquito así como encogido, aislarlo inmediatamente, porque eso puede salvar muchos de nuestros ejemplares en el caso que esté desarrollando cualquier tipo de enfermedad. Y para eso, si tenemos animales, supuestamente es porque nos gusta, ¿no? Porque nos gusta observarlo, porque nos quedamos de vez en cuando simplemente mirándolo, porque si tienes otro tipo de animales que no sean ponedoras, si tienes gallos, te gusta entrenarlo, te gusta dedicarle tu tiempo, pues ahí es donde hay que estar observando, mirando de que todo vaya bien, de que todo esté dentro de la normalidad. Y cuando antes identifiquemos algún ejemplar que pueda estar enfermo, pues antes tenemos que actuar. Todo esto pasa porque le prestemos a nuestros animales la atención que se merecen. Por supuesto, en el tema de la alimentación de nuestros ejemplares hay que estar muy presente. El agua tiene que estar fresca y lo más limpia posible. Tenemos que limpiar y desinfectar frecuentemente los bebederos. Y en el tema de los comederos, pues pasa exactamente igual. No puede faltar comida a nuestros ejemplares y por supuesto tiene que ser una comida de la máxima calidad posible dentro de lo que nos podamos permitir. Si eres partidario de la alimentación natural, pues diferentes granos variados que venden en el mercado, y por supuesto si eres más partidario de piensos compuestos, pues igualmente. Importantísimo que no le falte el agua y la comida, porque en el momento que por un descuido, por un bloqueo de cualquiera de los dispositivos, nuestros ejemplares se queden sin comer, esto va a retrasar la fuerza, en el caso, por ejemplo, de gallos de pelea, o por supuesto la puesta en caso de ejemplares de ponedora. Y hay que tener cuidado desde el principio, desde los inicios, porque cualquier error grave en la comida o en el tema del agua desde pequeño, estos animales después pueden retrasar su crecimiento y posteriormente también su rendimiento, dependiendo de para qué lo estamos criando, qué destino queramos darle. Lo mismo que anteriormente hablábamos de la cuarentena de ejemplares que trajéramos de fuera a nuestros hogares, también hay que tener muy en cuenta los animales que acuden a nuestro gallinero. Es inevitable. Si tenemos nuestros animales en un gallinero sueltos y demás y comprobamos que la alimentación que les proponemos es pienso o evidentemente grano, tenemos que tener en cuenta que habrá muchos seres que acudan a alimentarse fácilmente de esa comida a nuestro gallinero. Hablamos de ratas, hablamos de palomas, hablamos de otros pájaros, en fin, depende de la zona, diferentes especies, ¿no? Evidentemente somos nosotros los que nos hemos introducido en su ecosistema y repito que ellos no son culpables para nada, pero sí podemos tomar medidas de aislar nuestro gallinero para que el contacto sea lo menor posible. Así que siempre hay que tener presente esta idea porque en el exterior estos ejemplares también pueden estar enfermos y traer dichas enfermedades a nuestras aves. Y es que por muy bien que estemos preparando nuestro gallinero, tenemos comida muy atrayente para especies que nos pueden visitar, desde diferentes especies de pájaros, ratas, ratones. Cada uno en su zona evidentemente tendrá unos animales típicos de esa zona y que, como digo, no son ellos los culpables de que acudan a una posible comida fácil. Aquí en este caso, por Andalucía, por Marchena, le tenemos bastante respeto a las ratas porque pueden acabar con ejemplares pequeños y sobre todo con todo tipo de pollitos, pero somos nosotros los que estamos en su terreno. Otro punto muy importante es la temperatura. La temperatura en verano y la temperatura en invierno tenemos que, digamos, de alguna forma suavizarla en la medida de lo posible.
Nuestros animales en verano hay que tenerlos lo más frescos posible, que tengan sombra, que no les falte agua, y si es en invierno, pues que tengan el respaldo máximo posible, que ellos puedan decidir entre si quieren tener un poquito más calor o un poquito más de frío. Ellos no son tontos y si pueden escoger rápidamente van a elegir la solución que más les convenga. Pero, repito, siempre que tengamos animales hay que protegerlos del calor excesivo e igualmente del frío excesivo. Para esto ya cada uno de los medios que disponga. Si puede ponerle un techo medio en condiciones, si no los árboles también sirven de resguardo y para cobijarlos un poco del frío. Ya digo que cada uno con lo que tenga a mano, siempre intentando que ellos estén lo mejor posible y que tengan una estancia lo más digna donde mejor puedan estar, ya que todo esto después va a repercutir en que tengamos mejor rendimiento de ellos según para lo que lo estemos criando. Y ya que hablamos del bienestar de nuestros animales, hay que tener en cuenta también la desparasitación, tanto interior como exterior. Eso va a influir en el buen desarrollo de nuestras aves y por supuesto en que podamos tener más beneficio de ellas. Ya en nuestro canal hablaremos de medios naturales para desparasitar interior y exteriormente nuestras aves por si te interesa. Es un punto que trataremos más adelante porque dentro de poco vamos a hablar de remedios naturales para un montón de cosas que tenemos a nuestro alcance con productos, por ejemplo, en este caso, tan comunes como el ajo. Ya digo que en nuestro canal daremos también consejos de utilizar remedios caseros con productos naturales que nos van a sacar de más de un apuro. Pero simplemente quédate con eso. Si desparasitamos interior y exteriormente a nuestros animales, tendremos mejor respuesta de ellos. Qué duda cabe que nuestros animales harán lo posible por cuidarse el plumaje y todo lo demás, todo lo que esté a su alcance. Pero que nosotros podemos aportar y mucho es evidente. Por eso, en un futuro hablaremos de cosillas con productos naturales, productos que tenemos a mano para facilitarles esa tarea. Y por último, deciros que tenemos que evitar la masificación. Tenemos que ser realistas. Si tenemos espacio, tiempo y medios para mantener, por ejemplo, 5 animales, no queramos meter más. Nos va a traer problemas y vamos a atrasar en vez de adelantar, ¿vale? La masificación es muy importante porque más vale tener pocos animales y bien atendidos que no muchos y al final sacar el mismo rendimiento pero por tenerlos mal atendidos. Es muy importante este punto. Tenemos que evitar la masificación. Poquitos pero buenos. Por eso nosotros lo repetimos una y otra vez. Hay que tenerlos en condiciones. Más vale tener pocos y bien cuidados que no muchos y mal. Y también lo mismo, es mejor tener pocos ejemplares que sean de calidad a no tener muchos y bueno, ser una calidad dudosa. Por eso es uno de los temas principales que debes mirar y tienes que tener muy pero que muy en cuenta. Estos son los 10 consejos en un resumen que es de lo que más nos solicitáis. Consejos para la cría, en definitiva, de gallos y gallinas, pero que, como digo, se puede aplicar a otras especies de aves de corral y a otras especies de menor tamaño que también tenemos en nuestras casas habitualmente. También, por supuesto, aparte de lo que hemos contado, existe el tema de antibióticos, de medicinas y demás, remedios que no son naturales pero que también se utilizan. Evidentemente un consejo que te doy es que si tienes poca cantidad de ejemplares, con esto salimos adelante,
Pero si queremos montar una granja, una explotación o queremos montar algo serio ya con una gran cantidad de ejemplares, siempre hay que tener consulta veterinaria. Tenemos que seguir unos planes de vacunación y unos métodos que por lo menos nos aseguren que no se va a echar todo a perder de mucho tiempo, después de mucha inversión, y que nos encontremos con una sorpresa por descuidarnos. Mientras más animales tengamos, mucho más tiempo hay que dedicarle y, por supuesto, mucho más vigilados tenemos que tenerlo. Esto es una cosita, unos ejemplos que hemos dado, unos consejos para pequeños criadores y que también se pueden aplicar a gente que tenga ya muchos más animales. Pero claro, si tenemos muchos más animales, tenemos que tener también una orientación veterinaria. Es muy importante. Si tenemos algo que hemos construido con mucho tiempo, con mucha dedicación y con mucho dinero, tenemos que cuidarlo y tenemos que invertir. En fin, desde Marchenas, Sevilla, Andalucía, pues esto es todo. Espero que estos consejos te sean de ayuda y que, por supuesto, nosotros continuaremos aquí en nuestro canal de Incubadoras Caseras hablando un poquito de todo.